Bendiciones con todos. Tema 18, las verdades de la palabra de Dios. Hoy en ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de las borracheras. Un pecado que ha dañado la vida de los seres humanos, que ha destruido familias, que ha destruido la economía, entre otras cosas. Esperamos que este tema sea de gran enseñanza y esta enseñanza la podamos obedecer. Y aquel que tiene problemas con el alcoholismo pueda dejar este vicio que ha hecho tanto daño a la sociedad en todo el mundo. Y vamos a tomar varios ejemplos en la palabra de Dios para ver, Dios nos desnuda, Dios nos muestra en su palabra las consecuencias de este pecado llamado las borracheras. Primero vamos a ver en Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29, el ejemplo de Noé. Leamos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Se emborrachó Noé. Y estaba descubierto en medio de sus tiendas, desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Era prohibido ver la desnudez del padre. Vio desnudo a su padre. Le faltó el respeto. No se olvide el quinto mandamiento. Honra a padre y a madre. Y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de sus padres. Y despertó Noé de su embriaguez, de su borrachera, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y mire lo que dijo, escuche bien lo que dijo. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esto es Canaán, ¿se acuerda de Canaán? Estaban gente perversa, gente mala, maldecida en otras palabras, que Josué tuvo que sacarlos, exterminarlos para que el pueblo de Israel viva allí. Esa es. Y esa historia está hecha en videos en el libro de Josué. Usted puede buscar una carpeta de Josué ahí en el canal y ahí va a encontrar todos los videos de esta historia. Y dijo más Noé, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán siervo, su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Mire, por faltarle respeto a su padre, fue siervo de sus hermanos. Es que se burló de su padre. Le fue a decir, vea, lo vi a mi padre desnudo. Ahora, una nación fue maldita y fue destruida por causa del alcohol. Qué diferente hubiera sido que Noé no se hubiera emborrachado, ¿no? Pero se emborrachó. O se hubiera tomado sus copitas tranquilo, no más, sin desnudarse y de este tipo de cosas. Pero seguramente se desnudó porque ya tomó tanto vino que perdió el conocimiento. Otro ejemplo. Lot y sus hijas. Este caso es terrible. Es terrible, terrible. La encontramos en Génesis capítulo 19, versículo del 30 al 38 y póngale atención. Acuérdense que Lot, ¿dónde vivía? En Sodoma y Gomorra, y mandó ángeles para sacarlo allá porque Dios mandó fuego, porque era tanto el pecado de la maldad en ese pueblo que Dios la quemó con fuego. ¿Cierto? Entonces dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Porque acuérdense que la mujer miró hacia atrás y se hizo una estatua de sal, ¿sí? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas, en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor, mire, el pensamiento de estas mujeres,
nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, o sea, emborrachémoslo y durmamos con él. Miren lo que traman estas dos hijas con su padre. Y conservemos de nuestro padre descendencia, no nos queda más. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Mire, lo emborracharon tanto que ni se dio cuenta que tuvo sexo con su hija mayor. Lo que puede hacer el alcohol, las borracheras. El día siguiente, la mayor dijo a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conserves de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Miren las consecuencias del alcohol. ¿Hasta dónde puede perder el conocimiento un hombre de no darse cuenta que está teniendo sexo con sus propias hijas? ¡Qué terrible! Oye, podemos hacer miles de videos de las consecuencias, de cómo el alcohol ha dañado la vida de la familia, la vida de las sociedades en todo el mundo, la economía de la familia, la economía de la sociedad. Y el ser humano no quiere entender esto. Pero aquí hay un mensaje de Dios. Tienen hijos de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó un nombre de Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, un pueblo incestuoso. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Anni, el cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. Fueron dos pueblos que hicieron problema al pueblo de Israel. Dos pueblos incestuosos. Mire, en la Biblia encontramos estos ejemplos. Y así no queremos entender que las borracheras tienen graves consecuencias. Otro ejemplo más, ¿qué les parece? Del rey Belsasar. Esto encontramos en Daniel capítulo 5. Vamos a leer. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Borrachera, una gran borrachera. Escuche, Belsasar, con el gusto del vino, borracho en otras palabras, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Mandó a traer los utensilios, los vasos que eran solo para servir al Señor Dios Todopoderoso, a Jehová, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, qué abominación tan terrible beber en los utensilios sagrados. Entonces fueron traídos, dice, los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Escuche bien. Se metieron con Dios. El alcohólico no solo se está metiendo con él mismo, con su familia, con la sociedad, se está metiendo con las cosas de Dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, aunque estaba borracho veía. Entonces el rey palideció, se puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación,
será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y se puso pálido nuevamente, y sus príncipes estaban perplejos. Se metieron a tomar con los utensilios de Dios. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. ¿Y sabe lo que dice? Daniel lo trajeron, hay que leer toda la historia en casa. Le interpretó, hermano, era una sentencia de Dios. Ha sido pesado en balanza. En otras palabras, sabe que estás muerto por utilizar en tu borrachera los utensilios del Señor. El Señor lo mató, le quitó la vida. Con su propia mano, Tekel Menel escribió allí. Es que el hombre borracho pierde la conciencia. El hombre borracho, hermano, llega de la calle a la casa reclamando comida y no hay comida porque se chupó todo el dinero. Maltrata a su mujer y a sus hijos, hermano. Así es esto. Y lo hemos visto una y otra vez. Y el ser humano no quiere entender que las borracheras ha dañado el mundo entero, ha dañado la familia, ha destruido la sociedad. Hemos puesto 3 ejemplos bíblicos y vamos a ver un sinnúmero de citas bíblicas sobre este tema, porque este tema es muy amplio en la palabra de Dios, que esperemos que nos haga razonar, que nos haga dejar las borracheras. La borrachera degrada a la persona. Mira lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino. Erraron. Y con sidra se entontecieron. Se pone tonto. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. La borrachera produce vómito y suciedad. Eso es una porquería. Y hasta aún los sacerdotes y los profetas se habían dedicado a la borrachera y no habían presentado la palabra de Dios que la necesitaba tanto el pueblo. Qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa. Esto es la descripción de un borracho controlado completamente por el licor. Tonto, errado, trastornado, aturdido, visión perdida y tropezando, lleno de vómito y suciedad, como lo dice Isaías. Tanto se han excedido con el licor y han terminado en estas mismas condiciones de degradación y vergüenza. Andan sucios, malolientes y tirados en el suelo y han perdido su dignidad y honor. Además de esto, la arrogancia y la violencia se les eleva a niveles peligrosos. ¿Qué les parece? Por eso dice Proverbios capítulo 20, versículo 1, escuche bien,
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Lo dice la palabra de Dios. Arruina a la persona, no solo moralmente, sino económicamente. ¿Cuántos no han perdido su trabajo, su dinero por causa de la cerveza y del vino? Han dejado de proveer para su familia. Han sido capaces de robar y matar por causa de la bebida. Han destruido sus propias vidas y las vidas de su familia por causa del alcohol, por causa de la borrachera. Tristemente, este mismo desvío había hecho caer al sacerdote y también al profeta. Estos fracasaron en guiar al pueblo debido a que, además de errar en sus sentidos y sabiduría, habían pisoteado su propia integridad. Llegaron hasta el vómito. La borrachera y la glotonería. Llama la atención que, de las 3 menciones en el Nuevo Testamento a la borrachera, en 2 de ellas se asocia con la glotonería. Ya hemos mencionado que la borrachera es el exceso de licor, y eso lo hace asociarse a la glotonería, que es el exceso de comida. Lucas capítulo 21, versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y Romanos capítulo 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras. ¿Qué les parece? Ahora, el peligro de codiciar la borrachera. Escuche bien. Muchos piensan que pueden controlar la bebida. No, un traguito que me estoy tomando. Esto es pasajero en mi vida. Lo cual es un peligro muy grave. El dominio propio no consiste en jugar con el pecado y dominarlo, sino en tener el valor de mantenerse alejado de tal pecado. Proverbios capítulo 6, versículo 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se ardan? Conteste la pregunta. Una descripción de esta tentación la presenta el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas su fin como serpiente morderás, y como aspi dará dolor. Lo dice la palabra. Si no es posible compartir un tiempo social con sus amigos sin tener una cerveza, probablemente ese no es un tiempo de amigos que le conviene. No le conviene. Proverbios capítulo 23, versículos 19 y 20 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. No estés. Asimismo, se conocen otras anécdotas similares por parte de Nabal, de Lot, de Urías, de Ela y otros más que se les catalogó como borrachos porque sufrían los efectos de las vidas fermentadas. Hay muchos más ejemplos en la palabra de Dios. El alcohol se relaciona como una víbora venenosa que se mete en la garganta y causa enfermedades físicas. Y no es un secreto que el borracho pueda padecer cirrosis del hígado y daño mental cuando lleva a los extremos de su vicio. De hecho, muchos de ellos podrían morir si nadie les ayuda a controlar su enfermedad, sin dejar de lado que varios podrían ser perder sus posesiones materiales y aún hasta sus propias familias, como se ha dado el caso en muchos ejemplos. Las alucinaciones y experiencias fantásticas proporcionadas por el alcohol en el borracho tampoco eran agradables para Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los difamadores, ni los estafadores
heredarán el reino de los cielos. Los borrachos no irán al cielo. Si quieres ir al cielo, deja la borrachera y listo. A que le caiga el guante, que se lo chante. Es la palabra de Dios que lo está diciendo. Proverbios capítulo 23, versículo 21 dice: porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Lo que hemos dicho antes. Joel capítulo 1, versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino, a causa del vino dulce que os ha quitado de la boca. Arrepiéntase, dicen otras palabras. Dejen la borrachera. Proverbios capítulo 23, versículo 20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el cielo, el reino de los cielos. Los que practican la borrachera no entrarán en el reino de los cielos. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. En vez de ser borrachos, hay que ser llenos del Espíritu Santo. El borracho causa problemas, por eso dice disolución allí. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ay, ay, ay. Deuteronomio capítulo 21, versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco, rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. El pueblo lo mataba a pedrada. Imagínense. La ley de Dios. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Ay, los ayes, las sentencias de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Cuidado, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Y por último, 1 Pedro 4:3, aunque esto es más amplio, pero yo creo que es suficiente, porque es tiempo ya pasado, es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya, déjalo pasado, arrepiéntete de ese pecado, busca al Señor con todo tu corazón, deja las borracheras, todavía estás a tiempo, deja la borrachera, deja el alcohol, ¿sí? Haz cosa productiva con tu vida, porque mañana puede ser tarde y el Señor no te dejará entrar a la eternidad, ¿sí? Muchos versículos que no entrarán, heredarán el reino de los cielos. ¿Qué te ha parecido esta palabra? Amigo, usted que a lo mejor se encuentra prisionero del alcohol, pídale al Señor Jesucristo. Dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón y mi vida. Te lo entrego a ti porque yo no he podido dominarlo. Lo he llevado a las borracheras, al alcoholismo, Señor, y he perdido mi familia, he gastado mi dinero, he perdido todo por causa del alcohol. Pero hoy que he escuchado tu palabra, me arrepiento de este pecado y entrego mi vida a ti, porque quiero ser una persona nueva. Dejar toda esa borrachera, toda esa vida vieja a un lado y ser un hijo tuyo, una hija tuya. ¿Quieres hacer eso? Aquí te presentamos la oración de fe para que aceptes al Señor de corazón. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador
y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Créalo, que el único que le puede ayudar en este asunto del alcoholismo, de las borracheras, es entregando su vida al Señor Jesucristo, sosteniéndose en el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Conozco a personas que han ido a centros de rehabilitación una y otra vez y por nada. Es que eso es humano. Eso es humano. El Señor Jesucristo sí puede. ¿Sí? Venga, acéptelo. Y si lo aceptó ahorita, téngalo por seguro. Aférrese a Él, que le va a traer un cambio en su vida. Que lo necesitamos. El mundo necesita un cambio. ¿Sí? Entonces, pero sosténgase en la palabra, venga la palabra, medite, lea todos los días la palabra de Dios. Busque estos textos sobre el alcoholismo, apréndaselos de memoria. Busque ponerlo en práctica. Diga al Espíritu Santo, ayúdame a poner en práctica esta tu palabra. Una vez que se levante, se recupere, predíquele a otros, tal vez con los que usted tomaba, con los que se emborrachaba. Mira, dejé el alcohol porque el Señor me advirtió, porque el Señor me enseñó, porque el Señor no me iba a recibir en la vida eterna. Y yo sí quiero la vida eterna, por eso la acepté y dejé el alcohol. Quiero que también tú lo dejes. Eso es aplicar y eso es predicar. Converse con el Señor todos los días en oración, cante alabanzas porque Él es merecedor de ella. Y hay espacio para usted en la iglesia y su familia. Venga, acá seguiremos hablando de estos temas, seguiremos aprendiendo de estos temas tan maravillosos que refuerzan nuestras vidas, que animan nuestra vida, que nos dan palabra de esperanza. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, mi Dios. Tu palabra fiel, tu palabra que nos enseña, mi Dios. Tu palabra que nos da claramente la advertencia, en este caso de las borracheras, mi Dios. Las consecuencias de las borracheras. No habrá vida eterna. No habrá. Al menos que se deje. Al menos que haya un arrepentimiento genuino, verdadero, Señor. Oramos que esta palabra, tu Espíritu Santo, la lleve por todos los lugares, por todos los rincones. Y esta palabra llegue a las personas. Que la persona que tiene problemas con alcoholismo la escuche. Y el Espíritu Santo haga que esta palabra la obedezca. Y decida buscarte, Señor. Decida con tu ayuda tener un cambio, una vida diferente, Señor. Ayúdale. Ayuda al mundo con tu palabra, con tu palabra, Señor, a cambiar, porque el alcoholismo, las borracheras están destruyendo a la sociedad. Están empobreciendo a la sociedad, están enfermando a la sociedad, Señor. Por favor, Padre, lleva tu palabra, Señor, que esta palabra cambie los corazones. Corazones de piedra los convierte en corazones de carne sensibles a tu palabra, Señor. Sí, Señor, nosotros te alabamos y te damos gracias por la maravillosa palabra tuya. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otro. Esta palabra hay que enviarlas, hay que reenviarlas para que se enteren que se puede dejar la borrachera. Dios está dispuesto a ayudar. Sí. Envíelo a todos sus contactos, por favor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.